Buenos días, iglesia. Dios les bendiga esta mañana. Nos da alegría mirarlos aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 20. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 20. Me dice un fuerte amén cuando lo encuentre. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, el versículo 13, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, que nos trajiste a tu casa de oración con bien, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a entender el mensaje de esta mañana, Señor, que pongas en mí, Señor, un espíritu de entendimiento, Padre, no solo a mí, Señor, sino en tu iglesia, Padre. Queremos saber, Padre, qué es lo que nos vas a hablar a través del mensaje de esta mañana. De igual manera, Padre, te pido por el pastor, Señor, que le permitas, Padre, dar un mensaje fuerte, con poder y verdad de tu palabra, Padre Santo. Padre, dejamos el mensaje en tus manos y te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, para cantar el último canto antes de la predicación. Dice este canto: Señor, mi Redentor y roca. Él es nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestra roca. Cantemos de eso esta mañana. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, re bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza
en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amén. Pueden tomar sus asientos. Buenos días. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas. Qué bueno poder verles y estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a los que nos acompañan, bienvenidos. Están con nosotros por primera vez. Qué bueno que están aquí para escuchar de la palabra de Dios. Vamos a abrir las Biblias en Mateo 16. Mateo 16. 13 al 20. Mantengan sus Biblias abiertas en Mateo 16, 13 al 20, que fue donde nuestro hermano nos hizo el favor de leer. ¿Se acuerdan de nuestro texto de memoria? Efesios 3:21. A Él sea gloria, no la gloria, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo pueden decir conmigo? A ver qué tal. ¿Sí? Es Efesios 3:21. A la cuenta de 3 dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21. Nuestros temas durante este mes es: a Él sea la gloria en la iglesia. Y los pasajes seleccionados que hemos estado mirando han sido varios. Hemos estado mirando desde el Antiguo Testamento pasajes, hemos estado mirando acerca de Efesios capítulo 3, también 17 al 21 o 14 al 21 la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 16 del versículo 13 al versículo 20, donde tienen sus Biblias abiertas y donde tienen sus notas que ya les entregaron. En sus notas
Por cierto, necesito una, hermano, por favor, si te sobró. En sus notas, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a estudiar de una manera expositiva, texto por texto? Bueno, si ustedes revisan sus notas, la serie es pasajes seleccionados. A Él sea gloria en la iglesia. Y la tercera parte es esta: la iglesia prevalecerá por el poder del nombre de Cristo. Amén. La iglesia prevalecerá por el poder del nombre de Cristo. Mateo 16, 13 al 20. Y tenemos 3 encabezados, 3 puntos que vamos a tratar en base a este pasaje. Número 1, vamos a ver la respuesta de los hombres sobre quién es Jesús. Eso está en el versículo 13 y 14. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Número 2, vamos a ver la respuesta de los discípulos sobre quién es Jesús. Versículo 15 y 16. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y número 3, vamos a ver los contrastes entre los nombres de Pedro y de Jesús. Versículo 17 al 20, cuando dice, tú eres Pedro, dice Jesús, y sigue diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Leamos el versículo 16, Mateo 16, 16, y después vamos a orar a Dios para que nos ayude el Espíritu Santo y obre en nuestro corazón, nuestra mente y voluntad para recibir su palabra y entenderla. Dice Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lean conmigo, sé que tienen ganas de leer conmigo este versículo tan poderoso. Es el versículo clave. Algunos pensarían que el versículo clave es, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, versículo 18, pero el verso clave en esta porción, en este pasaje, es este versículo 16. Leamos juntos, 1, 2, 3, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo vive. Dios vive. No es como otros dioses de otras religiones que establecieron su religión, la fundaron y están bajo la tumba, algunos huesos ya, de muchas religiones fundadores. Nuestro fundador es Jesucristo. Y Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Y un día volverá por su iglesia, dice la Biblia. Vamos a orar. Te alabamos, oh Padre, y te bendecimos. Queremos darte gloria en la iglesia, porque solo tú eres digno. En este pasaje, Dios, queremos que tu Espíritu Santo ayude al predicador primeramente a que use palabras correctas, palabras claras, palabras de edificación, no sus palabras, ni sus ideas, ni sus pensamientos, sino que tu palabra solo sea predicada. Ayúdalo en sus deficiencias y en sus carencias como predicador imperfecto. Y a nosotros ayúdanos a entender tu palabra. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para poder recibirla. Estamos necesitados de tu palabra, por eso estamos aquí. Queremos ser llenos de ella. Eso te pedimos en el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. El Nuevo Testamento comienza con 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos, cada uno de estos evangelios van directamente hacia la persona de Jesucristo. Cada uno de estos escritores escribió de una manera diferente, a un auditorio diferente, pero con el mismo propósito de ser dirigidos hacia Cristo. En los 4 evangelios, Marcos presenta a Jesús como el siervo que sufre. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y Mateo lo presenta como el Mesías que habría de venir para salvar a su pueblo, pero no solamente por el pueblo, sino para morir por todo el mundo por los pecados nuestros. Así lo presenta Mateo. El nombre Mateo significa regalo del Señor. Por si alguien quiere, si tiene un hijo y le quiere poner Mateo, el nombre Mateo significa regalo del Señor. Este evangelio se terminó de escribir 70 años después de la muerte de Cristo, antes de la destrucción del templo. Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Mateo era publicano, significa recaudador de impuestos. Cuando él viene y se entrega a Cristo, deja de cobrar impuestos para seguir a Jesús.
Cuando él escribe acerca de los nombres de los 12 apóstoles, él se refiere a él como Mateo el publicano, el cobrador de impuestos, hablando de una manera humilde, mostrando su humildad de cómo dejó de ser o de llevar ese tipo de vida porque le robaba a la gente, siendo cobrador de impuestos le robaba a la gente, recuerden eso. Y él viene a Cristo humildemente. Mateo escribe para demostrar que Jesús es el Rey y Mesías de Israel prometido desde el Antiguo Testamento. Este Evangelio de Mateo menciona 70 veces profecías del Antiguo Testamento que se dijeron allá y que se cumplen en Cristo Jesús y en los Evangelios. Hay 4 palabras claves dentro de este Evangelio. Una de ellas es Jesús, la otra de ellas es Cristo, la otra de ellas es bendito y la otra frase es el reino de los cielos. Jesucristo es el ungido, según la promesa del Antiguo Testamento, el más grande profeta, rey y sacerdote, según Isaías 61, no lo busquen, cumplido en Lucas 4, 16 al 20. En la confesión que hace el Señor Jesucristo, Pedro acerca de Jesucristo, en el versículo 16, veamos una vez más, Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que está haciendo Pedro aquí, está declarando su fe sobre el Mesías, sobre Jesucristo, de que era el que habría de venir y el que Dios había prometido para salvar a su pueblo. En nuestra serie de pasajes seleccionados para hablar acerca de la gloria en la iglesia, este pasaje nos refleja algo muy importante acerca de la gloria de Jesús o la gloria de Cristo en la iglesia. ¿Sobre qué está fundada la iglesia? ¿Sobre quién está fundada nuestra iglesia? Nuestra fe, ¿sobre quién? Este pasaje nos lo enseña. Este capítulo es tan rico en enseñanza, tan poderoso. Hay joyas y diamantes espirituales dentro de este pasaje que podemos nosotros tomar para nuestra edificación. Comenzando desde el versículo 1 del capítulo 16, Jesús enfrenta a los fariseos y ellos vienen para tentarle y le piden una señal del cielo para comprobar quién es Él, ¿sí? Cuando Jesús les dice, bueno, ustedes saben los tiempos, cuando hace viento, cuando llueve y saben los tiempos, saben las estaciones mejor del año, pero no saben identificar los tiempos de la Biblia. ¿Cómo es posible que no sepan hacer eso? Y les llama hipócritas, que bien saben distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no saben distinguir, no saben quién soy yo, está diciendo Jesús. Después, del versículo 5 al versículo 12, ¿verdad? A los apóstoles, discípulos, se les olvidó llevar pan para comer. Entonces Jesús les dice, cuídense de la levadura de los escribas y de los fariseos, y los discípulos se confunden pensando, ¿está hablando acerca de que se nos olvidó el pan para comer? Pero ellos no habían entendido lo que Jesús estaba diciendo, ¿sí? Ahora, Jesús les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ahora, ¿no entendieron lo que les dije acerca de la levadura de los fariseos? Y al final ellos entienden de alguna manera que se trata de la enseñanza y de la doctrina que los fariseos estaban enseñando en ese tiempo. Hermanos, ese ha sido un problema muy grande en nuestros tiempos. Ahora, el Señor Jesucristo en el capítulo 16 comienza hablando con los fariseos, después habla con los discípulos acerca de los fariseos, después en tercer lugar habla con los discípulos acerca de él mismo y al final habla acerca de sus sufrimientos por ellos y de los futuros sufrimientos que ellos tendrían a causa de Cristo. Cristo siempre les advirtió sobre el costo que se tiene que pagar para seguir a Cristo. Hermanos, la iglesia tiene que pagar un costo. La iglesia tiene que pagar un precio para seguir a Cristo, ¿sí? Uno de los pasajes más conocidos en Mateo 16 es este. Mire, quiero que lo vean en el versículo 24. Uno de los pasajes que más repetimos, que más conocemos, en el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos, o sea, significa detrás de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La iglesia tiene que pagar un precio, tiene que pagar un costo. Si alguno quiere ser mi discípulo, mi seguidor significa un verdadero seguidor, un amante de la verdad de Dios, no un fanático de la verdad. Hay fanáticos
y hay verdaderos seguidores, ¿verdad? El amante de la verdad, sí, o el amante de Cristo sigue a la verdad. Si alguno quiere venir detrás de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Ya no viva para sí, viva para mí. Ya no seas egoísta. Piensa para mí, vive para mí, toma las decisiones para mí o en cuanto a mí. Eso significa. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Después de eso, sufre por mí, cueste lo que cueste. No importa. Entonces dice, y sígame ahora sí. Regresemos atrás a Mateo 16. Dejemos el versículo 24. En muchas ocasiones Cristo les advirtió a sus discípulos y a sus seguidores, a la iglesia, que pasarían sufrimiento, que sufrirían por Cristo. ¿Sí? La Biblia dice, por ejemplo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Mateo 16:33. El mundo estará en contra de ustedes, del evangelio, pero confíen, si la iglesia sufre persecución, no es contra la iglesia a quien están atacando, hermanos. Están atacando a Cristo directamente. Cuando nos atacan a nosotros, cuando te critican a ti porque vienes tanto a la iglesia, ¿y por qué tanto a la iglesia? Eres un iglesiero, ¿cómo eres una, ¿cómo se le llama? Te vas a hacer monja, te vas a hacer sacerdote, te vas a hacer no sé qué, pero tanta iglesia. 2 horas en la mañana y luego el domingo en la tarde todavía vas otra vez. Y luego vas entre semana el miércoles a la oración. ¿Qué te pasa a ti? Tristemente, muchas iglesias cristianas han dejado de tener servicios por la tarde. Somos una de las pocas iglesias que tiene servicios por la mañana y servicios por la tarde. Y qué bueno es eso. Les animamos a que vengan por la tarde también. Entonces, la iglesia pasaría persecución. Pero el perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. El atacar a la iglesia, que tú eres la iglesia, si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús como tu Salvador, tú eres la iglesia. No, la iglesia no es el edificio. Este es un lugar de reunión, este es un edificio solamente. La iglesia está conformada por creyentes en Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, que se reúnen en un lugar para adorar y para aprender la palabra de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia está siendo atacada, está siendo perseguida. Pero no atacan a la iglesia, sino atacan a Cristo. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, dice la Biblia que en Hechos capítulo 9 que iba con el sacerdote para pedirle cartas, para arrestar y meter en la cárcel a los cristianos de ese tiempo, arrastrarlos prácticamente y meterlos en la cárcel. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, o Saulo, porque ese era su nombre antes de conocerlo como Pablo. Entonces Saulo, una vez camino a Damasco, llevaba cartas para arrestar a los cristianos. Y de pronto, dice, yendo por el camino, una luz de resplandor, dice, le rodeó alrededor. Una luz. Era la gloria del Señor Jesucristo. Era el mismo Señor Jesucristo que se le apareció. Ahora, me interesa mucho la palabra le rodeó. Porque la Biblia no dice le apareció solamente una luz. La Biblia no dice que se deslumbró por la luz o que le impactó la luz, sino que le rodeó. No dice que la luz solamente la vio de frente o de un lado derecho o lado izquierdo o por la parte de atrás, sino que todo alrededor, aunque Cristo probablemente estaba enfrente, pero todo alrededor, la luz de Cristo, el reflejo de la gloria de Cristo, le rodeó a él por detrás, por enfrente, por un lado y por el otro. La Biblia dice en Isaías 61:10, escuchen: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió. Estaba como desnudo. Isaías se siente así. Dice que sus vestidos probablemente eran sus propias obras con las cuales él estaba vestido. Es una metáfora. Pero dice después en Isaías 64:6 que sus obras son como trapos de inmundicia. El hombre se vanagloria de lo que hace y de sus propias obras, pero la Biblia dice que sus propias obras no lo llevarán a la salvación. Las obras no lo llevarán al cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie. Efesios 2:8-9. En Isaías 64:6, él dice así: si bien todos nosotros, Isaías dice, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja cae, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Las vestiduras de las cuales habla en Isaías 61:10 son sus propias obras.
Dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó, la misma palabra que se encuentra, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo dice, me rodeó una luz del cielo. Isaías dice, me rodeó, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Dice, me rodeó de manto de justicia, hermanos. Ahora, la iglesia en la Biblia es la novia de Cristo, ¿sí o no? Terrenalmente es la novia de Cristo que se está preparando para llegar a ser la esposa de Cristo en el cielo un día. Ahora, hablando del manto que rodea a la novia judía, ¿ustedes saben cómo se visten las novias judías cuando se casan las novias judías? O sea, la tradición en las bodas judías, ¿cuál es? En las mujeres cuando se van a casar. Mire, lo estuve investigando, es muy interesante. En la tradición judía, en las bodas, a diferencia de como nosotros lo hacemos, en nuestra cultura, en nuestra práctica, como lo hacemos nosotros, es que la novia entra con la cara que cubierta o descubierta. Cubierta. En las bodas judías, la novia entra con la cara descubierta. Cuando llega con el novio, que está ahí enfrente, el novio le cubre el rostro y le cubre la cara, ¿sí? Cuando entra bajo le llaman la jupa, es la cúpula o el lugar, ¿verdad?, de telas, cubierto de telas o de flores, donde están los dos, entran ahí, están parados y está el que va a ministrar la boda. La jupa, así le llaman. La presencia del manto, porque le llaman manto, cuando llega la novia le cubre el rostro. ¿Qué significa? Tiene dos significados muy importantes e interesantes. La presencia del manto en el rostro de la novia, cuando el novio la pone para que llegue a ella, tiene dos significados. Lo primero, que el novio es que se casa por amor y no por belleza. Si es bella la novia, cuando llega delante de él, le cubre el rostro para olvidar la belleza y resaltar el amor que siente por ella para casarse. En segundo lugar, le cubre su rostro, ¿sí?, porque en este día ella irradia la presencia divina y esa presencia se da a través de su rostro. La iglesia debe reflejar la gloria de Dios, hermanos. El pastor Roberto decía en la mañana en la escuela dominical, ¿sí?, que si la gente puede ver en ti y en mí ese faro de luz que necesita, la iglesia debe reflejar la gloria de Dios. Sigue diciendo, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas, dice. Si vamos a Efesios 5, nos habla de la iglesia como la novia de Cristo, que se está preparando para recibir a Cristo cuando venga por ella. Si vamos a Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 21, nos habla de la esposa ya, esa novia hecha ya en los cielos como esposa, que es la iglesia. Entonces Pablo en Hechos escucha la voz de Cristo y dice, ¿quién eres, Señor? Y Cristo dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? O sea, estás persiguiendo, no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Por eso digo yo que cuando nos critican, cuando nos señalan, a nosotros están señalando y están criticando a Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo. O sea, no persigues a la iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego le dice Jesús, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A partir de ahí, Saulo ya no era Saulo de Tarso. A partir de ahí era el apóstol Pablo, que hoy conocemos, que escribió más de 13 cartas en el Nuevo Testamento, usado por el Espíritu Santo. Nada ni nadie puede ni podrá jamás detener y parar el nombre de Cristo, hermanos. Jamás nadie. La iglesia prevalecerá por el poder del nombre de Cristo. La palabra de Dios prevalecerá. ¿Alguien llegó a pensar alguna vez que si todas las Biblias, si de alguna forma el gobierno o la persecución, de alguna manera todas las Biblias en el mundo, las Biblias que ustedes tienen, se nos quitaran? ¿Se nos arrebataran? Dijeran, todas las Biblias vamos a recogerlas de las casas de los creyentes, no creyentes, de todo el que tenga una Biblia se va a recoger para quemarlas y tirarlas. Las imprentas ya no van a funcionar en cuanto a la Biblia.
¿Qué pasaría en el mundo? Alguien dijo que todos los textos de la Biblia que están en libros cristianos, todos los textos de la Biblia que están en libros no cristianos, citados ahí, en documentales y en todo, de todos esos libros donde están esos textos, se podría otra vez formar la Biblia, tener la Biblia. Porque la palabra de Dios nunca será desechada, nunca terminará, nunca desaparecerá. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la iglesia prevalecerá por el poder del nombre de Cristo. Comenzando en el capítulo 16, vean, los fariseos, capítulo 16, los fariseos se ponen a tentar a Jesús, versículo 1 al 4. Después Cristo del 5 al 12, ¿verdad? Se olvidan de traer pan, como dije. Y les dice, guardaos de la levadura, versículo 6, vean el versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y al final ellos entienden en el último versículo, en el 12, que se trataba de la doctrina que estaban enseñando. Póngame atención acá, por favor. Uno de los problemas, uno de los ataques, una de las amenazas que tiene la iglesia hoy, póngame atención, hermanos, porque puede ser una amenaza que usted escuche, que usted vea en el YouTube, en el internet, en las redes sociales, y usted no sepa qué hacer, usted no sepa qué contestar, usted no sepa si verla o no verla, pero una de las amenazas o de los aguijones, porque le dijo Cristo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Uno de los aguijones, una de las amenazas más grandes a la iglesia de Cristo es la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Dele gracias a Dios que usted está en una iglesia de sana doctrina. ¿Usted duda de la doctrina de esta iglesia? ¿Predicamos falsa doctrina? ¿Decimos que Dios o que Cristo no es Dios? ¿Que Cristo no tiene los atributos de Dios ni el Espíritu Santo? Falsa enseñanza. Un hermano un día se fue de la iglesia porque dijo que se predicaba falsa doctrina y falsa enseñanza. Si hay aquí 70 u 80 que no se han ido es porque tal vez fue una mala decisión y un mal pensamiento de que en esta iglesia se predica mala doctrina. Uno de los ataques a la iglesia es la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Siempre Dios les dijo desde el Antiguo Testamento que se cuidaran de las religiones, que se cuidaran de la falsa enseñanza, que no adoraran a ídolos, que no adoraran a imágenes. El mismo Salomón, del cual estudiamos en el primer pasaje, ¿se acuerdan que santificó el templo? Salomón, en el primer pasaje de estos que vimos, ¿sí? Para glorificarlo. El mismo Salomón terminó adorando, haciendo imágenes de otros dioses y poniéndolos en el templo que en un principio él había dedicado para el Señor. A ver, pastor, ese texto, aquí va. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab o de los moabitas, en el monte que está enfrente de Jerusalén. O sea, no se fue a otro monte lejos que diga, bueno, de alguna manera sé que estoy haciendo mal y voy a buscar un monte lejos de Jerusalén, del monte de Dios, de la ciudad de Dios. No, enfrente del monte de Jerusalén, hermanos. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de los amonitas. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 7, dice eso. Moloc fue el dios de los cananeos. Dios de los cananeos. En el libro del profeta Jeremías se habla de este dios Moloc. Era una estatua gigantesca. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, dios de los cananeos. ¿Qué hacían los padres para adorar a este Moloc? Esta estatua de bronce se encendía, ¿sí?, a altas temperaturas. Principalmente se ponían brasas en las manos gigantescas de esta estatua, ¿sí? Y de alguna manera los padres subían y ponían a los hijos y a las hijas en las brasas para que se quemaran.
Algunos de estos dioses pedían o se creía que los niños deberían ser estrellados en la roca. Tomaban a sus bebés recién nacidos, los tomaban de los piecitos y los estampaban y los estrellaban en las rocas. Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es como un niño, dijo Jesús. Y este pueblo comenzó a adorar a estos dioses y a hacer estas prácticas abominables. Dice, uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los harás ni de plata ni de oro. Hay un salmo, el Salmo 150 dice que iguales a los ídolos son los que confían en ellos y los hacen. Hay muchos cristianos que batallan con esto. Cuando vienen al cristianismo todavía tienen sus imágenes, sus ídolos en la pared, sus vírgenes, sus San Judas, y algunos todavía los guardan en sus teléfonos con imágenes o en algunas páginas de Facebook, todavía se ven ahí la imagen. Este es no sé cómo se le llama la foto, lo que pones ahí, vea, en Facebook, Instagram o lo que sea, Snapchat. Pero hay una imagen, o es tu foto, es alguna imagen de lo que sea, y algunos tienen imágenes todavía de vírgenes y de santos. Moloc, dios de los cananeos. Aparte de la falsa enseñanza que el pueblo de Israel no entendió que no debería de hacer, ir en busca de otras religiones, aparte de eso, la iglesia hoy está siendo atacada, ¿verdad? Aparte de la falsa enseñanza hoy, está siendo atacada con el legalismo. El legalismo. El legalismo a tal grado de que un hermano, ¿verdad? Un hermano en cierta ocasión me dijo, yo traía mis zapatos cafés, y un hermano me dijo, un pastor no debe usar zapatos cafés. ¿Qué talla usa? Pues me quedé así como que no sabía ni qué responder, ¿verdad? Fue en serio, hermano, fue verdad. Pues 9, ok. No se preocupe, pastor. Todavía estoy esperando los zapatos, hermano, cuando lleguen. Después, semanas después o meses después, yo usé una camisa azul, como la que traen mis hermanos, mi hermano Abel, mi hermano Gilberto, azul cielo, con el traje y la corbata. Y me ve y me dice, un pastor no debe usar camisa de color. Un pastor debe usar camisa blanca. Bueno, a ese tipo de legalismos llegamos. A ese tipo de legalismos llegamos. Y hay muchos tipos de legalismo en la iglesia. El gnosticismo, ¿han oído el gnosticismo? Esta palabra para muchos va a ser nueva. Cuídense de esos videos en la red social, de esas palabras, de esos podcasts de que hablan del gnosticismo, los gnosticistas o el gnosticismo. Está atacando muy fuerte a la iglesia cristiana. ¿Qué es eso, pastor? A ver, explique. Mire, el gnosticismo es una herejía que dice que el cuerpo humano es un ser indigno del amor, ¿sí? Y mucho más Cristo, porque se encarnó. Cristo, ellos no creen en la encarnación de Cristo, la niegan. Dicen que Dios no se volvió carne porque Dios no se corrompería al tomar forma humana. Pero la Biblia me dice que Dios tomó forma humana, que Dios fue encarnado. ¿Dónde lo dice, pastor? Si quieren anotarlo en la primera carta de Juan, capítulo 1, 1 al 4. Primera de Juan 1, 1 al 4. Primera de Juan 1, 1 al 4. Otra de las amenazas para la iglesia es la aparición de muchos evangelios. Hoy hay muchos evangelios, hermanos. Hoy hay muchas maneras de llegar a Dios, de buscar a Dios. Pero hay una sola forma de buscar a Dios, y solamente a través del sacrificio de Jesucristo, creyendo en ese sacrificio, poniendo tu fe en Él, que Él murió por ti, se entregó por tus pecados, te arrepientes, crees en Él, Él te da de su espíritu, viene a morar en ti y te ayuda en la santificación. La salvación es instantánea, eres salvo en el momento inmediato que tú con fe te arrepientes y crees en Cristo. La santificación, el ser más parecidos a Cristo, es paso a paso, es paulatino. Es cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros.
En el mes de marzo y abril por las tardes vamos a estar predicando y enseñando de la carta a los Gálatas. El hermano Daniel va a enseñar el primer tema, primer domingo de marzo por la tarde, la introducción a la carta a los Gálatas. Después yo voy a continuar el siguiente domingo con mi tema, ya tengo aquí mi tema para decirles y anunciarles la perversión del Evangelio de Cristo. La perversión, cómo ha sido pervertido el Evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, voy a predicar el 6 al 10. Los evangelios diferentes. Vayan a Colosenses 1, 6 al 10, porque es importante, creo que si hablamos del evangelio es importante checar las citas que nos hablan acerca del verdadero evangelio, el cual creemos nosotros. Les dije Colosenses capítulo 1, 6 al 10. Dejen un momento, Mateo 16, Colosenses 1, 6 al 10. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 6 al 10, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, el evangelio escuchado, predicado. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado, Epafras, vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Romanos 1:30. Romanos 1:30. ¿Qué del evangelio? ¿Qué del verdadero evangelio? Hoy está siendo la iglesia atacada con muchos evangelios. Romanos 1:30. ¿Qué dice Dios? Así dice Dios en su palabra. Romanos 1:30. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos malos que estamos viviendo, se encuentran todas estas cosas que un día aparecerían, y hoy estamos viviendo estos tiempos. Versículo 29, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Vemos todo esto en el mundo, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Atención, nuevos evangelios han surgido. Dice, inventores de ¿qué? Inventores de males. Hay evangelios que se están inventando, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, de separación de Dios. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El evangelio de la prosperidad. Un evangelio que, cómo suena ya, cómo ha pegado. En Guatemala hay una iglesia donde está un pastor llamado Cash Luna, donde hay miles, hermanos, 5,000 o 10,000 personas. 5,000 o 10,000 personas que van y escuchan la predicación, principalmente enfocada en el evangelio de la prosperidad. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que da. Dios no te tiene que tener abandonado ni desamparado. ¿Sí? Te daré las naciones, tendrás reinos, tendrás todas estas cosas, dice Cristo. Esa es la predicación en esa iglesia. Pero tienes que dar también, tienes que traer y dar, y tienes que dar, y el que da más se le dará más. Y ahí viene la gente ingenua, incrédula, sin conocer la escritura, sin saber lo que la Biblia dice, entregando lo poco que tienen, pensando que Dios se los va a multiplicar. El evangelio de la prosperidad. Evangelios diferentes. Bien, Mateo 16. Aquí espero avanzar un poco más rápido ya en los 3 puntos.
pero hacer énfasis en algunas enseñanzas importantes del 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20, ya eso no lo yo, ya no lo vamos a leer por el tiempo, pero vamos a ver en primer lugar las respuestas. Número 1, las respuestas de los hombres sobre quién es Jesús. Versículo 13 y versículo 14. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando Cristo habla y dice, ¿quién dicen los hombres? ¿A cuáles hombres se refiere? ¿De quién está hablando? ¿A todos los hombres? ¿Cierto grupo en especial? Cuando Cristo dice, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿A quién se refiere? Ahora, no dice la pregunta, ¿quién dicen los fariseos y los escribas que es el Hijo del Hombre? Noten eso. ¿Quién dicen los hombres? ¿Sí? ¿A quién se refiere? Cristo, hermanos, está hablando acerca de su pueblo judío, de su pueblo Israel. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Él ya sabía lo que decían de él, lo que creían de él. Ahora, Cristo no está hablando de la gente incrédula que no quería saber nada de él, porque definitivamente pues no querían conocer a Cristo. Mucha gente que no quería saber nada de él. Tampoco se refiere a los escribas y fariseos. En muchas ocasiones muchos le llamaron a Cristo de muchas maneras: hijo de fornicación. Le criticaron, le dijeron que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, ¿se acuerdan? Que él tenía el poder del diablo. Algunos le decían, oye, cuando andaba Cristo caminando y haciendo milagros por ahí, oye, ¿qué no es este el hijo del carpintero? De María y de José, el carpintero, ¿qué no es este? O sea, ¿y este quién es, va? Si este no es nadie, sus papás no son nadie. Algunos decían, los mismos apóstoles decían algunos, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Algunos decían, ¿será este aquel hijo de David que nos ha sido prometido? Algunos decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mateo 13, 54. Cuando él entra a Jerusalén rumbo a la muerte, ya la última semana para ser crucificado, cuando entra a Jerusalén, hermanos, va entrando y toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este que atrae tanta multitud? ¿Hacia dónde va? ¿Quién es este? Si no ha hecho nada, no ha escrito ningún libro, no ha recorrido más de 300 millas alrededor, no ha tenido un puesto importante dentro del gobierno, en el palacio de Herodes o del tetrarca o de Pilato. O sea, ¿quién es este? Es más, el mismo Juan el Bautista, cuando estuvo en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que habría de venir? Hermanos, Juan el Bautista le había bautizado en el río Jordán. Juan el Bautista lo vio venir y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Juan el Bautista lo vio. Juan el Bautista vio cuando la paloma descendió. Juan el Bautista oyó cuando desde los cielos una voz decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y estando en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a los discípulos, ¿es este el Mesías que habría de venir para salvarnos? ¿Cómo es posible? Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros que no hemos visto a Jesús? Si Juan lo vio y dijo eso y preguntó, ¿qué nos espera a nosotros? Porque hay una pregunta que es para nosotros más adelante, hermanos. Y tenemos la responsabilidad de como iglesia contestar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es un Jesús de solo un domingo? ¿Es solo un Jesús de 2 horas? ¿Es solo un Jesús de un servicio por la mañana? ¿Es un Jesús de una media hora de lectura durante la semana? Iglesia, ¿quién es Jesús para ti? Eso le pasó a Juan el Bautista. Esa pregunta, ¿quién es Jesús?, sigue vigente hoy y me duele mucho, sinceramente se los digo, de todo corazón. Es triste que un mundo allá afuera no sepa quién es Jesús, ni le importe quién es Jesús.
No les importa, hermanos. Y viven la vida y van y vienen, trabajan. Puedo ver a la gente en el highway, vamos manejando y veo cómo pasan, cómo ríen, cómo fuman, cómo maldicen. Y no les importa quién es Jesús, pero ese Jesús un día vendrá. Un día vendrá. Y si algún día tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, de recibir un folleto o de leer algún texto, de escuchar por ahí algún canto que mencionara el evangelio, algún día delante de la presencia de Cristo se avergonzarán y no habrá excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día sabiduría. Aún los mismos cielos y la naturaleza nos dan a conocer quién es Dios. Qué bueno que están aquí, hermanos. Yo espero que tú te importe quién es Jesús y estés aquí por Jesús. No estás aquí por el pastor Lorenzo ni el pastor Roberto, no estás aquí por tu mejor amiga ni por tu mejor amigo, joven señorita, no estás aquí, estás aquí por Jesús, para Jesús. Esa pregunta sigue vigente y duele mucho ver a la gente incrédula que no le importa ni le interesa, pero duele más ver a muchos que se dicen cristianos que no les interesa Jesús. No por venir a la iglesia significa que te interese Jesús. Hay muchos que han hablado de Jesús, mucha gente famosa. Napoleón Bonaparte, ¿sabe qué dijo de Jesús? Napoleón Bonaparte dijo: conozco a los hombres y Jesús no fue un simple hombre, pero hasta ahí. Y siguió con su vida. Poncio Pilato dijo: ningún delito hallo en este hombre, Lucas 23:4, pero hasta ahí. Se lavó las manos. O sea, ya ustedes, yo soy inocente de la vida y de lo que vayan a hacer con Jesús. Este hombre no es culpable, no lo encuentro culpable. O sea, yo me retiro. Hagan lo que quieran con él. Hasta ahí. Un hombre ateo muy famoso, un ateo muy famoso llamado Francis Renan, dijo: Jesús, el más grande entre los hijos de los hombres. Un ateo dijo eso. La gente no logra identificar quién es Jesús. Tú que estás aquí, ¿identificas quién es Jesús? ¿Sabes quién es Jesús, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Sabes quién es? ¿Lo identificas? El Dios que se encarnó, que tomó forma humana para dar su vida en rescate por muchos. Yo me pregunto si nos importa realmente quién es Cristo. A nosotros sí nos importa. Amén. A nosotros sí nos importa, por eso estamos aquí. A esos a quien se refiere es a los judíos cuando dice: ¿y quién dicen los hombres? ¿Sí? A los cuales Dios había enviado a su Hijo. Cuando dice ¿quién dicen los hombres? Se refiere a ellos. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe esto, escuchen, en Romanos 1:16, no lo busquen: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí? Para salvación a todo aquel que en él cree. ¿A quién primeramente? Al judío. Al judío. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los judíos que soy yo? Al judío primeramente. Vino Jesús, dice Romanos 1:16. Y también al griego. Juan 4:24, Juan 4:22 dice esto, escuchen: porque la salvación viene de los judíos. De los judíos. Cristo se refiere a aquellos que piensan positivamente acerca de él, que de alguna manera son influenciados acerca por el evangelio. Pero veamos lo que respondieron los discípulos. ¿Qué respondieron los discípulos? A ver, versículo 14. Ellos dijeron: pues Señor, ellos dicen que, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. O sea, estaban cerca. Estaban tan cerca de decir quién era Jesús, pero no lo dijeron, hermanos. Hubiera sido bueno que ahí dijera: Jesús, dicen que tú eres el Mesías prometido, el Dios de Israel, el Dios mismo. Hubiera sido bueno, pero no. Estuvieron cerca, pero no. ¿Por qué pensaron que era Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensaron porque Juan ya había muerto y pensaron que Juan, porque había sido decapitado, ¿se acuerdan que le cortaron la cabeza? Y pensaron que en algún momento Juan había resucitado para seguir anunciando que el Mesías vendría, porque no creían en Jesús como el Mesías que Juan había anunciado que era. Pensaron que era Juan el Bautista que había resucitado y quería seguir su ministerio, precursor, preparando el camino para el Mesías. Por eso algunos decían que era Juan el Bautista. Porque algunos decían que era Elías. Porque algunos pensaban que era Elías. Porque se había prometido
en Malaquías, en el último capítulo de Malaquías, que Elías vendría otra vez, de alguna forma, ¿sí?, al pueblo de Israel. ¿Por qué pensaron que era Jeremías, Elías y otros Jeremías? Hay un libro, se llama apócrifo, es decir, un libro no inspirado que no está dentro de la Biblia, los 66 libros que tenemos, que es el libro de Macabeos. Ese libro de Macabeos fue escrito, pero no está dentro de los 66 que tenemos porque no se reconoce como que fue inspirado por el Espíritu para ponerlo dentro de las Sagradas Escrituras. El libro de los Macabeos o los Macabeos, ellos dentro de ese libro, en cierto capítulo se dice y se creía, los judíos creían que Jeremías había guardado el arca del pacto y el altar del incienso en el monte, en un monte llamado Monte Nebo, para cuidarlo de los babilonios, y que algún día regresaría Jeremías para sacar el arca del pacto y el altar del incienso, ¿sí?, y se lo entregaría al Mesías, al rey de Israel. Esa era una creencia que tenían. Por eso dice que algunos creían que era Jeremías. Y dice, o algunos de los profetas. Bien, vayamos al punto número 2. La respuesta de los discípulos sobre quién es Jesús. Y vosotros, dice, versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los discípulos sabían las opiniones de las demás gente. Ahora, hermanos, la demás gente, ¿sabe qué hacía? No venía directamente con Jesús. La gente, la cual supuestamente seguía a Jesús, venía con los discípulos para platicar con los discípulos sobre Jesús. Por eso los discípulos sabían lo que la gente pensaba de Jesús. Entonces, Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que sois yo? Ahora les tocaba a ellos responder quién era Jesús para ellos. ¿Y vosotros quién decís que sois yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivientes. Hermanos, a estos discípulos desde niños se les había enseñado acerca de que un día vendría el Mesías para salvar al pueblo de Israel. Mire, esto es importante. Se les había enseñado desde niños, como tenemos nuestros niños y les enseñamos de la palabra de Dios. Bueno, en el pueblo judío desde niños se les enseñaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, y se lo aprendían de memoria. Y se les estaba enseñando también que un día vendría el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel, ¿sí? Pero no vendría como vino Jesús, sino que vendría con espada, con ejército, para pelear políticamente, ¿me entienden? Ellos habían sido enseñados de esta forma, y cuando ven a Jesús, cuando dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos, hubo un choque en su mente porque, a ver, no entendemos. Mi papá y mi mamá y mis abuelos y mis generaciones atrás nos han enseñado que iba a venir el Mesías para pelear en contra de cualquiera de los enemigos y nos daría la victoria, con espada, lanza, jabalina, con ejército, como sea. Y viene este que estamos siguiendo y dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, los humildes, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, no entendemos. Entonces, hermanos, había una confusión tremenda en los discípulos para poder entender y responder quién era Jesús para ellos en ese momento y en ese tiempo. Natanael, uno de ellos, lo llamó el Hijo de Dios, el Rey de Israel, Juan 1:49. Los discípulos sabían que Juan el Bautista había dado testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, Juan 1:34. Ellos no sabían en momentos qué pensar acerca de Jesús, estaban confundidos. En cierta ocasión dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:68 y 69. En ocasiones Jesús los veía y sabía que estaban confundidos y sabía que les faltaba la fe y les decía, hombres de poca fe. ¿Se acuerdan la tempestad? Cuando levanta la tempestad y Señor, despierta que perecemos, morimos ahogados, Señor. Se levanta y dice, hombres de poca fe. Calla, enmudece, le dice al viento y a la tempestad, y calla, se hizo bonanza, se tranquilizó así. En un momento el viento y el mar y la tempestad. Tempestad que volteaba la barca. Hombres de poca fe. Y tú, hermano y hermana, joven señorita, ¿quién dices que es Jesús? Con tu vida dices
quién es Jesús. Con tus actos dices quién es Jesús. Es muy importante, hermanos, saber quién es Jesús para así enseñar acerca de quién es Jesús. Alguien que sabe quién es Jesús puede enseñarle a un incrédulo quién es Jesús. Pero si tú no sabes quién es Jesús, no puedes enseñar quién es Jesús. Tú y yo debemos de saber quién es Jesús. El maestro de escuela dominical debe de saber quién es Jesús. Debe leer, profundizar, escudriñar quién es Jesús, su vida, ministerio, enseñanza, la doctrina acerca de Cristo, los atributos de Cristo y leer acerca de Cristo. Joven, señorita, tú debes de saber quién es Jesús. Debes de leer, debes de escudriñar y saber quién es Jesús para compartir con tus amigos y amigas quién es Jesús. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Debemos de estudiar, debemos de tener Biblias de estudio en la casa. Pero que eso no es para los pastores, pastor, que eso no es para ustedes. Eso es para todo creyente que quiere conocer de Jesús, hermanos. Tú debes de tener comentarios en tu casa. Debes de tener libros que te ayuden a entender quién es Jesús y la necesidad de Jesús. Este libro se llama Hambre en la Tierra y su autor es Steven Lawson. Se lo recomiendo. Está en inglés y está en español. Hambre en la Tierra. Uno de los mayores ataques en la iglesia es la falta de predicación bíblica. La gente en la iglesia, los cristianos en la iglesia no quieren predicación bíblica, quieren predicación light. Quieren predicación de 20 minutos. Quieren predicación que los emocione. Quieren predicaciones donde se les haga reír, donde se les levanten las emociones. Quieren ese tipo de predicación. Este autor, Steven Lawson, dice lo siguiente. Permítame leer un párrafo de aquí solamente. Dice: estamos en días de sequía. Hay mucha predicación. Te metes a la YouTube, le pones predicación bíblica y te aparecen miles, si no es que millones. Hay mucha predicación, pero poca predicación bíblica. ¿Quieres saber de buenos predicadores? Pregúntale a tus pastores. ¿Cuáles son buenos predicadores que tú puedes escuchar? Dice Steven Lawson, hablando de un predicador de años pasados, el doctor Martin Lloyd-Jones. Permítame de su tiempo y su atención y su paciencia, hermanos. Deme 2 minutos. Martin Lloyd-Jones es otro predicador que tú puedes encontrar ahí. ¿Sí? Muy buen predicador. Y están en español. Martin Lloyd-Jones, el famoso expositor de la capilla de Westminster en Londres, al dar una clase sobre predicación, dice: la necesidad más urgente en la iglesia cristiana de la actualidad es la verdadera predicación. Al ser la más grande y más urgente necesidad de la iglesia, es también la más grande necesidad del mundo. Dice Steven Lawson: si el diagnóstico del doctor Martin Lloyd-Jones es correcto, y este escritor cree que lo es, entonces regresar a la predicación, la verdadera predicación, la predicación bíblica, la predicación expositiva o temática expositiva, es la más grande necesidad en este crítico momento en el mundo y de la iglesia. Si una reforma de venir a la iglesia, debe ser precedida por una reformación del púlpito. A donde se dirige el púlpito, se dirige la iglesia, hermanos. Por eso el púlpito está en el centro. Por eso tenemos un púlpito grande. Hay púlpitos que incluso los mismos púlpitos te dan a conocer el tipo de predicación en la iglesia. Hoy no se usan púlpitos. Hoy se usa este tipo de púlpito. Perdón por la ilustración, no soy de ese tipo de predicadores que usan muchas cosas así pero hoy este es el púlpito. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Y comienzan a platicar de cosas y de anécdotas y de ideas ¿y dónde quedó el púlpito? Ponen la banda, la música y la batería y todo en el centro por sobre encima del púlpito. Por eso los instrumentos están de aquel lado. ¿Se dieron cuenta de eso? El centro de la predicación es el púlpito.
Sigue diciendo. Esa es la más grande necesidad en este crítico momento en el mundo y en la iglesia cristiana. El profeta Amós advirtió que habría hambre en la tierra, un hambre de oír la palabra del Señor. Amós 8:11. ¿Qué es exactamente la predicación? Hay hambre en la tierra y ha estado aquí desde hace tiempo. El hambre por la palabra de Dios continúa en proporciones masivas en la mayoría de Norteamérica. Sin duda estamos viviendo en días de sequía, momentos en que muchas fuerzas están sofocando la predicación bíblica. Ahora más que nunca los pastores deben regresar a su mayor llamado. ¿Cuál es el mayor llamado de un pastor? ¿Hacer actividades? ¿Tener convivios? ¿Tener programas? ¿Ser buenos y capaces para llevar eventos a la iglesia? En la iglesia en Juárez, una hermana una vez me llegó y me dijo: pastor, ¿por qué no ponemos aquí un gym? ¿Por qué no ponemos aquí salsa, aeróbics y va a ver cómo la gente va a llegar, pastor? Y luego después de que la gente venga, hombres y mujeres, a hacer ejercicio, quitamos la silla, hacemos ejercicio, usted les predica el evangelio. ¿Qué cosas? Ahora más que nunca los pastores deben de regresar a su mayor llamado. ¿Cuál es el mayor llamado? ¿Cuál es el mayor llamado, hermanos? El mayor llamado está en, no lo busquen, 2 Timoteo 4:2, predicar la palabra de Dios. Predica la palabra. ¿Qué es exactamente la predicación expositiva o temática expositiva? Difícilmente encontraremos otra mejor definición que la dada por J.J. Packer en Dios hablado. La verdadera idea al predicar es que el predicador debe convertirse en portavoz del texto, abriéndolo y aplicándolo como la palabra de Dios para sus oyentes, hablando solo con el propósito de que el texto sea hablado y escuchado. Packer resaltó que el predicador debe exponer cada punto del texto de tal manera que los oyentes puedan discernir lo que Dios está diciendo en el texto. Esta es la verdadera naturaleza de la predicación. Es el hombre de Dios abriendo la palabra de Dios y exponiendo sus verdades para que la voz de Dios sea escuchada, la gloria de Dios sea vista y la voluntad de Dios sea obedecida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo vas a conocer a Jesús si no lees de Jesús? Por eso, joven, señorita, yo sé que tal vez estás aburrido con tanta enseñanza del hermano Daniel, del Evangelio de Lucas, pero sigue ahí. Es la única forma de que conozcas de Jesús. ¿Cómo podemos conocer de Jesús y del Espíritu Santo y de Dios? Si no es que a los hombres en la escuela dominical se les predique y se les enseñe en la escuela dominical, siguiente mes vamos a estudiar, hombre, vamos a ir con la plenitud del Espíritu Santo. Cuando sea mi turno. Hermano y hermana, el joven y señorita que acuden a la iglesia cada domingo deberían escudriñar las escrituras. Cada uno debería de tener un diccionario bíblico, un comentario bíblico, un libro de teología sistemática. Teología pastoral no, porque pues no son pastores, ¿verdad? A menos que Dios te llame para pastor, pero teología, hermanos. Me llamó la atención que fuimos a la conferencia de expositores, hermanos. Me llamó mucho la atención. Nunca había visto yo a una hermana, ¿verdad? En la conferencia, una hermana que traía un libro así, que había comprado. Teología bíblica. Me quedé, ¿qué ha comprado esta hermana? Teología bíblica. Ni los pastores compramos ese libro, ese tipo de libros. Pero aquella hermana se interesó por la teología, por la ciencia y el conocimiento de Dios. El estudio de la ciencia y el conocimiento de Dios. Eso es teología. Comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Hermanos, es importante todo esto. ¿Sí? Es importante todo esto. Número 3. ¿Quién es Jesús para ti? Pero seguimos, en tercer lugar, vemos el contraste entre los nombres de Pedro y de Jesús, versículo 17 al 20. Versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y lo dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí. Es muy interesante cómo Pedro menciona al Padre de Cristo
y cómo Cristo menciona al padre de Pedro. ¿Sí se entendió el trabalenguas o no? Es muy interesante cómo Pedro mencionó el padre de Cristo y Cristo mencionó al padre de Pedro. Y lo dice, bienaventurado eres. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, sumamente feliz. Tu felicidad y gozo no se compara, porque tu felicidad y gozo viene ¿de quién? De Dios. No viene de las alegrías del mundo que tú puedes inventar y crear un pasatiempo. Sales a correr, te vas de vacaciones, ves una buena película, pasas tiempo con tu familia, invitas a un amigo a comer, te vas de paseo, te compras lo que tú quieres. Alegrías fabricadas que dan cierto tipo de felicidad momentáneo, porque al siguiente día tienes la deuda encima de lo que compraste. El gozo solamente lo da Dios. El gozo verdadero. Bienaventurado, dichoso, feliz, dice. Bienaventurado eres, dice. ¿Por qué? Por la confesión de fe que Pedro acababa de hacer en nombre de todos. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué importante es nuestra confesión, hermanos. Por eso el incrédulo debe confesar para sí. Si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Si confesares. Pedro acababa de confesar, por eso fue bienaventurado lo que acababa de decir. El creyente sigue confesando para santificación. Nuestra confesión no viene de humana sabiduría, sino de Dios. No te lo reveló, dice, carne ni sangre. O sea, eso que acabas de decir, no lo oíste de tus padres ni de tus abuelos, que algún día te lo enseñaron. Eso no te vino ni de ti mismo, eso te vino de Dios, te lo reveló Dios lo que acabas de decir. ¿Sí? Cuando dice ahí, porque no te reveló carne ni sangre esto, sino mi Padre que está en los cielos. Dios revela. ¿Sí? Hoy tenemos, ahora hermanos, no estoy hablando de revelación de sueños y de esas cosas, que nosotros no creemos en eso. La palabra de Dios, hubo quien soñó y quien reveló, sí, hubo en la Biblia, la palabra de Dios, pero hoy ya todo está aquí. Ya todo lo tienes aquí, revelado completo. Ya no tienes que andar buscando videos de cómo, quién reveló, quién soñó, ni porque comió muchos tacos la noche de ayer. No, hermanos, ya no tienes que buscar esas cosas, ¿verdad? Revelación la tenemos completa de Dios, su palabra, la más segura, dijo el apóstol Pedro, el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Escribe su carta en la primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Y dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda carta de Pedro 1:19. Tú eres Pedro, Simón Pedro. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Vamos a ver lo que no significa. Desde hace ya más de 1500 años la Iglesia Católica Romana enseña que la iglesia fue edificada sobre la persona de Pedro. Pero la Biblia me enseña que solo Cristo es la base y fundamento de la iglesia. Efesios 2:17-20 me dice eso. ¿Sí? La Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Pedro mismo escribió de Cristo como la piedra del ángulo. El fundador en la iglesia no es Pedro, es Cristo. Cuando le dice, tú eres Pedro, la palabra Pedro en el griego es Petra y significa una piedra pequeñita que se puede lanzar con la mano. Cuando dice Cristo, sobre esta roca, ¿sí? Petros, una piedra gigantesca, una montaña gigantesca, una roca gigantesca que no se puede mover. Estaba hablando de él mismo, inamovible. Sobre esta roca, sobre mí mismo, será fundada la iglesia. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pedro dice que Cristo es la piedra base. Ahora, ¿sabían ustedes que en las construcciones judías se buscaba, se le llamaba la piedra del ángulo a la primera piedra, a la primera piedra, hermanos, que era tallada? O sea, no era cualquier piedra, no era que hay un montón de piedras aquí, pues a ver cómo hacemos para romperlas. Y esa me gusta, esta va a ser la base. No, hermanos. Tomaban la piedra y la tallaban, la nivelaban, que quedara completamente bien escuadrada y a nivel, porque de ahí se desprendería el edificio.
y dependería mucho de cómo fabricaban esa piedra y la tallaban para dejarla a nivel para que el edificio creciera o derecho o chueco, ¿me entienden? Ahora, la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas. Cristo es la piedra del ángulo. Cristo es el fundamento. Y nosotros, dice, como piedras vivas siendo edificados. O sea, tú eres parte de ese edificio. Tú eres parte de la iglesia. El fundamento es Cristo. Pero cada uno de nosotros dice, como piedras vivas. Dice. Pero es la piedra del ángulo, dice. Primera de Pedro 2, 4 al 8, no lo busquen, pero eso está ahí. Si quieren anotarlo, Primera de Pedro 2, 4 al 8. Se cree que sobre Pedro fue fundada la iglesia. Ahora, hermanos, hablando de la persona de Pedro, porque se cree que sobre Pedro fue fundada la iglesia católica romana piensa eso. Ahora, hablando de la vida de Pedro, ¿podría Jesús fundar su iglesia en Pedro? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Pedro, el que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo había negado ¿cuántas veces? 3 veces. En este mismo capítulo, lo vamos a ver aquí, no vamos a ir a otro lado por el tiempo. En este mismo capítulo, después de que dice Cristo, tú eres, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sabe qué pasa después cuando ya Cristo va rumbo a la muerte? ¿O Cristo habla de su muerte y de su crucifixión? ¿Sabe qué dice Pedro de Cristo? ¿Sabe cómo le habla Pedro a Cristo? Véanlo. Versículos 21 en adelante, 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús, téngame paciencia hermanos, gracias por su tiempo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, este mismo que acaba de decir en el 16, tú eres el Cristo, el Hijo del viviente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Señor, hazte para acá, mira, tengo que decir algo. Comenzó a reconvenirle y diciéndole, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto ¿qué? Te acontezca. O sea, hermanos, una pausa. O sea, Señor, espérate. O sea, ¿sabes lo que estás diciendo? O sea, tú eres nuestro guía. Tú eres nuestro Señor. O sea, ¿cómo es que ya vas a morir? ¿De qué se trata esto? Te hemos seguido por 3 años, prácticamente 2 años y medio. ¿Cómo es que ya te vas y dices que te vas a morir? Y de esa forma, no, Señor, que eso no te pase. Versículo 23. Pero él, Cristo, volviéndose dijo a Pedro, atención, quítate de delante de mí, ¿qué? Wow. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de ¿qué? En las de los hombres. Y luego sigue ese versículo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Fíjense nada más. ¿Podría Cristo poner a Pedro como fundador de la iglesia? Definitivamente que no, hermanos. Mateo 16 dice, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, ¿qué significa? Algunos dicen los ataques del diablo contra la iglesia, pero no, hermanos. Las puertas no son un instrumento de ataque, sino de ¿qué? De defensa y de protección de lo que está dentro de esas puertas, ¿sí? De lo que está dentro de esas puertas. Muchos han interpretado esto de esta forma. Pero si nos ponemos a pensar, las puertas no son instrumentos de guerra. Su propósito no es conquistar, sino proteger de conquistados a quienes están detrás de ellas. La palabra Hades ahí, que corresponde al hebreo Sheol, se refiere aquí a la morada de los muertos, no al infierno eterno. Cuando estas dos palabras, puertas y Hades, se unen, se entiende, queda claro que Jesús está diciendo que la muerte no tiene poder sobre los redimidos, sobre los hijos de Dios. Sus puertas no tienen tanta fortaleza para vencer o tener dominio, ¿sí? Del griego katiskuo, dominio, poder, sobre la iglesia, que Cristo compró con su sangre, conquistando el pecado y conquistando la muerte, según Romanos 8:2 y Romanos 6:9, que dice, puesto que la muerte no se enseñorea más de Cristo,
La Biblia dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Y luego dice, a ti te daré las llaves del reino. Le dice a Pedro. Ah, entonces Pedro está en el cielo con un llavero grandote. A las puertas de la entrada del cielo y a ver, tú entras, tú no entras. Aquí está tu morada, aquí está tu recámara, tu cuarto y tú entras y tú no entras. No, hermanos, esa no es la interpretación correcta. A ti te daré las llaves del reino. ¿Recuerdan quién fue el principal precursor o el que abrió la puerta al evangelio en el libro de los Hechos? ¿Quién fue? El apóstol Pedro. A ti te daré las llaves de la proclamación del evangelio. Tú vas a abrir camino y brecha hacia la predicación del evangelio en la primera iglesia en Jerusalén. Eso significa las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué significa eso? Es una metáfora. En la iglesia, Pedro, tú tendrás el poder, ¿sí? En la disciplina correcta de la iglesia, en las ordenanzas de la iglesia, en la autoridad de la iglesia, tú serás una pieza importante para permitir o prohibir en base a la enseñanza de Cristo y su palabra lo que se debe de hacer en la iglesia. Ejemplo, no lo busquen, 1 Corintios 5, 4 al 13. Un hijo de un hermano tenía por esposa a la madrastra en la misma iglesia, en Corinto. ¿Sí? Se llevó la relación, llegó el hermano con la esposa y el hijo estaba ahí y conquistó a la esposa, que era su madrastra, y tuvieron relaciones y ese muchacho fue llevado a disciplina dentro de la iglesia. La disciplina en la iglesia existe, hermanos, está en la palabra del Señor. 1 Corintios 5, 4 al 13, no lo busquen, pero ahí está. Eso significa todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Seguimos. Versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Versículo 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20, último versículo, dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, ¿qué? El Cristo. ¿Qué significa este verso para terminar? Eso les mandó porque él sabía que no creerían en él. O sea, Pedro, no digas que yo soy el Cristo, porque no te van a creer. Porque esperan a ese Mesías libertador, político, religioso, y no te van a creer. Lo que tú has declarado, no te lo creerán. Entonces, di a los discípulos que nadie dijesen que yo soy el Cristo. ¿Sí? Él no quería que predicaran esta verdad central del cristianismo hasta que el Espíritu Santo descendiera para confirmar, hasta que se cumpliese lo que Cristo dijo sobre la señal de Jonás. ¿Se acuerdan que en Mateo 16, 1 al 4 los escribas y fariseos le tentaron preguntándole: queremos una señal? Y él dijo: no les voy a dar ninguna señal más que la señal de Jonás. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. Esa señal van a ver. Yo estaré en la tumba 3 días, 3 noches y resucitaré. Esa es la señal que van a ver. Entonces, él no quería que predicaran esta verdad central, ¿sí?, del cristianismo hasta que el Espíritu Santo descendiera para confirmar, hasta que se cumpliese lo que Cristo dijo sobre la señal que pedían, su resurrección misma de la tumba. Poder de lo alto llegó en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Poder de lo alto. Y Pedro comenzó a predicar. El predicador necesita poder de lo alto para ponerse el pie y alzar la voz, como dice Hechos capítulo 2, versículo 14, dice: Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y dijo, y comenzó a predicar del evangelio y de lo que Cristo había hecho. Esto es una gran verdad para nosotros como predicadores. Poder de lo alto. Hoy necesitamos estar en comunión con el Señor, y oren por nosotros para que suceda lo que pasó en el libro de los Hechos en la iglesia naciente, hermanos. Oremos que así sea. Iglesia Bautista Emanuel, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Efesios 3:21. Póngase de pie y oremos. Póngase de pie, por favor, y oremos. Todos, por favor. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y demos gracias al Señor. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos. A ti sea la gloria en la iglesia,
en Cristo Jesús, por todas las edades, generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, perdona a tu iglesia si no sabe quién eres tú. Señor, perdónanos como pastores y predicadores. Si la iglesia no sabe quién es tú, es porque nosotros no predicamos quién es tú, quién eres tú. Queremos saber quién eres. Espíritu Santo, pon ese deseo, esa voluntad de escudriñar las Escrituras, de leer en casa, de buscar en libros y en comentarios y de estudiar acerca más de quién es Cristo. El propósito es ser semejantes a Cristo. Te pedimos que nos ayudes, que nos perdones, y también te pedimos que si habrá alguien aquí que tú sabes que aún no ha creído en ti, no sabe él o ella quién eres tú, hoy puedes saberlo y entenderlo a través de creer en el Evangelio. La buena noticia de que Cristo murió, derramó su sangre, entregó su cuerpo en la cruz, cargando todos los pecados de él o ella, para perdón de los pecados, para dar vida eterna y para salvar el alma del infierno. Señor, Cristo, Espíritu Santo, tú sabes si hay alguna persona así que aún no se ha arrepentido y ha creído en ti. Si es así, en estos momentos te pedimos que lleves convicción, que lleves la culpa a su corazón para que esa persona crea que tú moriste por ella. Y así esta persona podrá orar y pedirte ahí en su lugar que le perdones de sus pecados, que se arrepiente de todo lo malo que ha hecho y que ahora quiere conocer a Cristo, saber más quién es Cristo en su vida, que le pide que el Espíritu Santo venga a él o a ella para que venga a ser su morada y viva en él y en ella. Para santificarle significa para apartarle más para tu gloria. Esa es nuestra oración. Perdona los pecados de tu iglesia en cuanto a no saber quién eres tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a saber quién eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma su lugar. Gracias. Vienen los